Capítulo 3. Gira la rueda hacia atrás. Oh, deja que tu fuerte imaginación gire hacia atrás la gran rueda, hasta que Troya quede sin quemar. Toda la vida es, a lo largo de los siglos, nada más que la continua solución de un continuo problema sintético. H. G. Wells. El estado perfectamente estable o estático es siempre inalcanzable. El fin alcanzado objetivamente siempre realiza más que el fin que el individuo originalmente tenía en vista. Esto, a su vez, crea una nueva situación de conflicto interno, que necesita soluciones novedosas para empujarlo por el camino de la evolución creativa. Su toque es infinito y da un lugar para todos los fines. Los eventos de hoy están destinados a perturbar el orden establecido de ayer. La imaginación creativamente activa invariablemente perturba una paz mental preexistente. Puede surgir la pregunta, ¿cómo podríamos cambiar los que parecen ser hechos inalterables del pasado, imaginando a los demás siendo mejores de lo que realmente son, o mentalmente reescribiendo una carta para que se ajuste a nuestro deseo, o modificando la escena de un accidente, la entrevista con el empleador, etc.? Pero recuerda mi afirmación sobre la imaginación. La imaginación crea la realidad, lo que hace puede deshacer. No es solo conservativa, construyendo una vida a partir de imágenes suministradas por la memoria, sino que además es creativamente transformadora, alterando un tema ya existente en el ser. La parábola del mayordomo injusto nos da la respuesta a esta pregunta. Podemos alterar nuestro mundo mediante una cierta práctica imaginaria y legal, mediante una falsificación mental de los hechos, es decir, mediante una cierta alteración imaginaria intencional de lo que hemos experimentado. Todo esto se hace en la propia imaginación. Esto es una forma de falsificación que no solo no se condena, sino que en realidad se aprueba en la enseñanza del Evangelio. Por medio de tal falsificación, el individuo destruye las causas del mal y adquiere amigos, y en la fuerza de esta revisión, a juzgar por los grandes elogios que el mayordomo injusto recibió de su maestro, demuestra que él merece confianza. Ya que la imaginación crea la realidad, podemos llevar la revisión al extremo y revisar una escena que de otra manera sería imperdonable. Aprendemos a distinguir entre el individuo, quien es todo imaginación, y aquellos estados en los cuales puede entrar. Un mayordomo injusto, mirando la angustia de otro, representará para sí mismo al otro como debería ser visto. Si él mismo estuviera en necesidad, entraría en su sueño en su imaginación e imaginaría lo que vería, cómo se verían las cosas y cómo actuaría la gente, las cosas como deberían ser. Entonces, en este estado, se quedaría dormido, sintiendo lo que esperaría sentirse en tales circunstancias. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera un mayordomo injusto, falsificando mentalmente los hechos de la vida para liberar a los individuos para siempre, porque el cambio imaginario avanza, hasta que finalmente el patrón alterado se realiza en las alturas del logro. Nuestro futuro es nuestra actividad imaginaria en su marcha creativa. Imagina mejor que lo mejor que sabes. Previsar el pasado es reconstruirlo con nuevo contenido. Las personas debieran revivir diariamente el día como desearían haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a sus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta. Mentalmente, reescríbela y ajústala a las noticias que desearías haber recibido. Luego, en la imaginación, lee la carta revisada una y otra vez, y esto despertará la sensación de naturalidad. Y los actos imaginarios se convierten en hechos tan pronto como nos sentimos naturales en el acto. Esta es la esencia de la revisión, y revisión es revocación. Esto es exactamente lo que F.B. hizo. A finales de julio, le escribí a un agente de bienes raíces, porque deseaba vender un terreno que había sido una carga financiera para mí. Su respuesta negativa enumeraba todas las razones por las cuales las ventas estaban estancadas en esa área, y pronosticaba un sombrío periodo de espera hasta el próximo año. Recibí su carta un martes y, en mi imaginación, la reescribí con palabras que indicaban que el agente estaba ansioso por tomar mi anuncio. Una y otra vez, leí esta carta revisada, y extendí mi drama imaginario utilizando tu tema de los 4 poderosos de nuestra imaginación. De tu libro Tiempo de siembra y cosecha. El productor, el autor, el director y el actor. En mi escena imaginaria como productor, sugerí el tema, el terreno es vendido obteniendo ganancias. Como autor, escribí esta simple escena que, para mí, implicaba el cumplimiento. De pie en la oficina de bienes raíces,
Extendí mi mano al agente y le dije, «Gracias, señor». Y él respondió, «Fue un placer hacer negocios con usted». Como director, ensayé yo mismo como actor, hasta que la escena fue vívidamente real, y sentí el alivio que sería mío si la carga realmente fuera levantada. 3 días después, el agente al cual escribí originalmente me llamó por teléfono diciéndome que tenía un depósito para mi terreno al precio que yo había especificado. Al día siguiente, firmé los papeles en su despacho. Extendí mi mano y dije, «Gracias, señor». El agente respondió, «Fue un placer hacer negocios con usted». 5 días después de haber construido y representado una escena imaginaria, se convirtió en una realidad física, y fue actuada palabra por palabra, tal como la había escuchado en mi imaginación. El sentimiento de alivio y alegría llegó, no tanto por vender la propiedad, sino por la prueba indiscutible de que mi drama imaginado funcionó. FB. Si el objeto obtenido fuera todo, qué inútil sería. Sin embargo, FB descubrió un poder en su interior que puede crear conscientemente las circunstancias. Al falsificar mentalmente los hechos de la vida, el individuo pasa de la reacción pasiva a la creación activa. Esto rompe la rueda de la recurrencia y construye un futuro que aumenta acumulativamente. Si él no siempre crea en el sentido completo de la palabra, es porque no es fiel a su visión o porque piensa en lo que quiere, en lugar de hacerlo desde su deseo cumplido. El individuo es una síntesis tan extraordinaria, parcialmente atado por sus sentidos y parcialmente libre para soñar, que sus conflictos internos son perennes. El estado de conflicto en el individuo es expresado en la sociedad. La vida es una aventura romántica, vivir creativamente, siempre imaginando soluciones novedosas a problemas cada vez más complejos, es mucho más noble que restringir o eliminar el deseo. Todo lo que es deseado se puede imaginar en existencia. ¿Quieres estar en un sueño y sin embargo no dormido? Intenta revisar tu día todas las noches antes de dormirte. Intenta visualizar claramente y entrar en la escena revisada que sería la solución imaginaria de tu problema. La estructura imaginaria revisada puede tener una gran influencia en los demás, pero eso no te concierne. El otro, influenciado en la siguiente historia, está profundamente agradecido por esa influencia. LSE escribe: En agosto pasado, en una cita a ciegas, conocí al hombre con el que quería casarme. A veces sucede esto, y me pasó a mí. Era todo lo que había pensado que quería en un esposo. 2 días después de esa encantadora tarde, tuve que cambiar mi lugar de residencia por motivos de trabajo, y esa misma semana, el amigo en común, quien me había presentado a este hombre, se mudó de la ciudad. Me di cuenta de que el hombre que había conocido probablemente no sabía mi nueva dirección, y, francamente, no estaba segura de que supiera mi nombre. Después de tu última conferencia, hablé contigo sobre esta situación. Aunque tuve muchas otras citas, no pude olvidar a este hombre. Tu conferencia se basó en revisar nuestro día, y después de hablar contigo, decidí revisar mi día, todos los días. Antes de irme a dormir esa noche, sentí que estaba en una cama diferente, en mi propia casa, como una mujer casada y no como una joven trabajadora, compartiendo un apartamento con otras 3 chicas. Giré un anillo de boda imaginario en mi mano izquierda imaginaria, diciéndome a mí misma, una y otra vez: «Esto es maravilloso. Realmente soy la señora J.E.», y me dormí en lo que, un momento antes, era un sueño despierto. Repetí esta escena imaginaria durante un mes, noche tras noche. La primera semana de octubre, él me encontró. En nuestra segunda cita, supe que mis sueños estaban dispuestos correctamente. Tu enseñanza nos dice que vivamos en el final de nuestro deseo hasta que ese deseo se convierta en hecho. Aunque no sabía lo que él sentía hacia mí, noche tras noche continué viviendo en el sentimiento de mi sueño realizado. El resultado, en noviembre me propuso matrimonio. En enero anunciamos nuestro compromiso y en mayo nos casamos. Sin embargo, la parte más bonita de todo esto es que yo soy más feliz de lo que jamás soñé que era posible, y en mi corazón sé que él también lo es. Señora J.E. Usando radicalmente su imaginación en lugar de hacerlo conservativamente, construyendo su mundo a partir de puros sueños de fantasía, en lugar de utilizar imágenes proporcionadas por la memoria, ella produjo el cumplimiento de su sueño. El sentido común habría utilizado imágenes suministradas por su memoria, perpetuando así el hecho de la carencia en su vida. La imaginación creó lo que ella deseaba de un sueño de fantasía.
Todos deben vivir completamente en el nivel de la imaginación y debe ser tomada conscientemente y deliberadamente. Si nuestro tiempo de revisión está bien aprovechado, no debemos preocuparnos por los resultados. Nuestros más preciados anhelos se harán realidad. Tierra, ¿eres real? ¿Soy yo? ¿En qué sueño existimos? No hay permanencia inevitable en nada, tanto el pasado como el presente continúan existiendo solo porque son sostenidos por la imaginación en un nivel u otro. Y una transformación radical de la vida siempre es posible si se revisa la parte indeseable. En su carta, el señor R.S. cuestiona este tema de influencia. Durante tu actual serie de conferencias se presentaron algunos problemas con la recolección en uno de mis contratos de fideicomiso. La seguridad, la casa y el terreno fueron descuidados y deteriorados. Aparentemente, los propietarios gastaban su dinero en bares, mientras que sus dos niñas pequeñas, de 9 y 11 años, estaban notablemente descuidadas. Sin embargo, olvidando las apariencias, comencé a revisar la situación. En mi imaginación conduje a mi esposa, pasamos por la propiedad y le dije, ¿no es hermoso el jardín? ¿Es tan limpio y bien cuidado? ¿Estas personas realmente muestran amor por su hogar? Esta es una escritura de fideicomiso de la cual nunca tendremos que preocuparnos. En mi imaginación yo vi la casa y el terreno como quería verlos, un lugar tan encantador que me daba un cálido resplandor de placer. Cada vez que el pensamiento de esta propiedad venía a mí, yo repetía mi escena imaginaria. Después de haber practicado esta revisión durante algún tiempo, la mujer que vivía en la casa tuvo un accidente automovilístico. Mientras ella estaba en el hospital, su marido desapareció. Los niños fueron atendidos por vecinos, y yo tuve la intención de visitar a la madre en el hospital para ofrecerle ayuda si era necesario. Pero, ¿cómo podría, cuando mi escena imaginaria implicaba que ella y su familia eran felices, exitosos y obviamente complacidos? Así que no hice nada más que mi revisión diaria. Un poco después, al salir del hospital, la mujer y sus dos hijas también desaparecieron. Los pagos fueron enviados a la propiedad, y unos meses más tarde ella reapareció con un certificado de boda y un nuevo marido. En el momento que escribo esto, todos los pagos están al día. Las dos niñas obviamente están felices y bien cuidadas, y los dueños agregaron una habitación a la propiedad dando seguridad adicional a nuestra escritura de fideicomiso. Fue muy agradable resolver mi problema sin amenazas, palabras desagradables, desalojo o preocupación por las niñas pequeñas. Pero, ¿hubo algo en mi imaginación que envió a esa mujer al hospital? R.S. Cualquier actividad imaginaria que adquiere intensidad a través de nuestra atención concentrada en la claridad del final deseado tiende a desbordarse hacia regiones más allá de donde estamos. Pero debemos dejar que ella misma se ocupe de tal actividad imaginaria. Es maravillosamente ingeniosa para adaptar y ajustar los medios para realizarse. Una vez que pensamos en términos de influencia en lugar de la claridad del final deseado, el esfuerzo de la imaginación se convierte en un esfuerzo de la voluntad y el gran arte de imaginar se transforma en tiranía. Por lo general, el pasado enterrado yace más profundo de lo que nuestra mente superficial puede sondear. Pero afortunadamente para esta señora, ella recordó y demostró que el pasado hecho también puede ser deshecho a través de la revisión. Durante 39 años había tenido problemas de espalda. El dolor aumentaba o disminuía, pero nunca se iba del todo. La condición había progresado hasta el punto en que debía utilizar tratamiento médico casi constantemente. El doctor ponía la cadera correctamente, por un momento, pero el dolor simplemente no desaparecería. Una noche te escuché hablar sobre la revisión, y me pregunté si una condición de casi 40 años podría ser revisada. Recordé que a la edad de 3 o 4 años, había caído de espalda de un columpio muy alto, y había estado bastante enferma, en ese momento, debido a una grave lesión en la cadera. Desde entonces, nunca había estado completamente libre de dolor, y en vano había pagado muchos dólares para aliviar la condición. Este año, durante el mes de agosto, el dolor se había vuelto más intenso y una noche decidí ponerme a prueba y tratar de revisar ese antiguo accidente que, la mayor parte de mi vida adulta, había sido la causa de tanta aflicción, en dolor y costosos honorarios médicos. Pasaron muchas noches antes de que pudiera sentirme de nuevo en la edad del juego infantil. Pero lo logré. Una noche realmente me sentí en ese columpio sintiendo el viento cuando el columpio subía cada vez más alto. A medida que el columpio comenzaba a detenerse, salté hacia adelante
pisando sólidamente y fácilmente sobre mis pies. En la acción imaginaria corrí hacia mi madre e insistí en que viniera a ver lo que yo podía hacer. Lo hice de nuevo, saltando desde el columpio y pisando con seguridad en mis 2 pies. Repetí este acto imaginario una y otra vez, hasta que me dormí haciéndolo. En 2 días el dolor en mi espalda y cadera comenzó a disminuir y en 2 meses el dolor ya no existía para mí. Una condición que me había atormentado durante más de 39 años y cuyo intento de curación me había costado una pequeña fortuna, ya no existía. H. Nuestros mejores frutos se los debemos a las tijeras de podar de la revisión. El individuo y su pasado son una estructura continua. Esta estructura contiene todo el pasado que ha sido conservado y todavía opera por debajo del umbral de sus sentidos para influir en el presente y el futuro de su vida. El todo lleva consigo todo su contenido. Cualquier alteración del contenido resultará en una alteración en el presente y en el futuro. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Si el pasado puede ser recreado en el presente, también el pasado puede ser revisado. Y así, el pasado revisado apareció en el corazón mismo de su vida presente. No el destino, sino un pasado revisado fue lo que le trajo buena fortuna. Punto. Haz que los resultados y el logro sean la prueba crucial de la verdadera imaginación, entonces tu confianza en el poder de la imaginación para crear la realidad crecerá gradualmente a partir de tus experimentos de revisión, confrontados por la experiencia. Solo mediante este proceso de experimentación puedes darte cuenta del potencial poder de tu imaginación despierta y controlada. Punto. ¿Cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. Lucas 16, 5, 6. Esta parábola del mayordomo infiel nos insta a falsificar mentalmente los hechos de la vida, a alterar un tema ya existente. Por medio de tales falsificaciones, una persona adquiere amigos. Al acabar cada día, revisa mentalmente los hechos de la vida y haz que se ajusten bien a los acontecimientos dignos de recordar. Mañana retomará el patrón alterado y avanzará hasta que al final se realice en las alturas del logro. El lector se dará cuenta que vale la pena seguir estas pistas. La construcción imaginaria de escenas que implican el deseo cumplido y la participación imaginativa en estas escenas, hasta alcanzar los tonos de realidad. Estamos tratando con el secreto de la imaginación, en el cual se ve al individuo despertar en un mundo completamente sujeto a su poder imaginativo. Podemos comenlayos. El individuo puede entender bastante bien la recurrencia de los eventos, la construcción de un mundo a partir de imágenes suministradas por la memoria, y descultual. Las cosas siguen siendo como son. Esto le da un sentido de seguridad en la estabilidad de las cosas. Sin embargo, la presencia dentro de él de un poder que despierta y se convierte en lo que quiere, cambiando radicalmente su forma, su entorno y las circunstancias de vida, le infunde un sentimiento de inseguridad, un miedo terrible del futuro. La que se corresciende las cosas hacía. Ahora es hora de despertar y poner fin a todas las desagradables creaciones del ser dormido. Revisa cada día. Deja que tu fuerte imaginación gire hacia atrás la gran rueda hasta que Troya quede sin quemar. Capítulo 4. No es ficción. La distinción entre lo que es real y lo que es imaginario no es una que pueda mantenerse finalmente. Todas las cosas existentes son, en un sentido inteligible, imaginarias. John S. Mackenzie. No es ficción. Si una actividad imaginaria puede producir un efecto físico, nuestro mundo físico debe ser esencialmente imaginario. Probar esto requeriría simplemente que nosotros observemos nuestras actividades imaginarias y veamos si producen o no los efectos externos correspondientes. Si lo hacen, entonces debemos concluir que no es ficción. El drama imaginario de hoy, la ficción, se convierte en el hecho del mañana. Si tuviéramos esta visión más amplia de la causalidad, que la causalidad es mental, no física, que nuestros estados mentales son causantes de los efectos físicos, entonces nos daríamos cuenta de nuestra responsabilidad como creador, e imaginaríamos solo lo mejor. La ficción, representada como una especie de obra de teatro en la mente, es lo que causa los hechos físicos de la vida. El individuo cree que la realidad reside en los objetos sólidos que ve a su alrededor, que el drama de la vida se origina en este mundo, que los eventos surgen repentinamente en la existencia, creados momento a partir de hechos físicos precedentes.
Pero la causalidad no yace en el mundo externo de los hechos. El drama de la vida se origina en la imaginación del individuo. El verdadero acto de convertirse tiene lugar dentro de su imaginación y no afuera. Las siguientes historias podrían definir la causalidad como el ensamblaje de estados mentales que, al producirse, crea lo que implica el ensamblaje. El prólogo de Una noche para recordar, de Walter Lord, ilustra mi afirmación: imaginar crea la realidad. En 1898, un esforzado autor llamado Morgan Robertson creó una novela sobre un fabuloso transatlántico, mucho más grande que cualquiera que haya sido construido. Robertson cargó su nave con gente rica, acomodada, y luego, una fría noche de abril, lo hizo estrellarse en un iceberg. De alguna manera, esto mostraba la futilidad de todo. De hecho, el libro fue llamado Futilidad cuando apareció publicado ese año por la firma de M.F. Mansfield. 14 años después, una compañía naviera británica, llamada White Star Line, construyó un barco notablemente parecido al de la novela de Robertson. El barco era de 66.000 toneladas, el de Robertson era de 70.000 toneladas, el verdadero barco tenía 269 metros de longitud, el de ficción era de 244 metros. Ambos podían transportar aproximadamente 3.000 personas, y ambos tenían botes salvavidas suficientes solo para una fracción de este número. Pero, entonces, esto no pareció importar porque ambos fueron proclamados como insumergibles. El 19 de abril de 1912, el barco real salió de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Su carga incluía una copia invaluable del Rubaiyat de Omar Khayyam y un listado de pasajeros colectivamente valorados en $250 millones. En su viaje también se estrelló en un iceberg y se hundió en una fría noche de abril. Robertson llamó a su nave Titán. White Star Line llamó a su nave Titanic. Schopenhauer escribe: en el momento de la trágica catástrofe, se hace más clara que nunca la convicción de que la vida es un mal sueño del que tenemos que despertar. Y el mal sueño es causado por la actividad imaginaria de la humanidad dormida. Las actividades imaginarias pueden estar alejadas de su manifestación, y los eventos no observados son solo apariencias. Como se ve en esta tragedia, la causalidad está en otra parte, en el espacio-tiempo. Lejos de la escena de la acción, invisible para todos, estaba la actividad imaginaria de Robertson, como un científico, en una sala de control, dirigiendo su misil guiado a través del espacio-tiempo. Quien pinta un cuadro, escribe una obra de teatro, o un libro que otros leen, mientras él duerme en la cama. En el otro lado del mundo, cuando ellos miran su página, el durmiente bien podría estar muerto. ¿Qué sabe él de su lejana y no percibida vida? ¿Qué sabe él de los pensamientos que sus pensamientos están planteando? La vida que su vida está dando, o la lucha, en cuanto a él, alguna cavilación, algún elogio. Sin embargo, ¿cuál está más vivo? ¿El que está dormido? ¿O su rápido espíritu en algún otro lugar, marcando otros lugares, manteniendo la atención fija y dormido del alcance de otros? ¿Cuál es él? ¿El que duerme, o él que su propio él no puede ni sentir ni ver? Samuel Butler. Los escritores imaginativos no comunican su visión del mundo, sino sus actitudes, las cuales dan lugar a su visión. Poco tiempo antes de que muriera Catherine Mansfield, le dijo a su amiga Orridge: en la vida hay tantos aspectos como actitudes hacia ella, y los aspectos cambian con las actitudes. Si cambiáramos nuestra actitud, no solo veríamos la vida de manera diferente, sino que la vida misma llegaría a ser diferente. La vida tendría un cambio de apariencia, porque nosotros mismos hemos tenido un cambio de actitud. La percepción de un nuevo patrón es lo que Blake escribió: en el sentido moderno de la palabra, los profetas nunca han existido. Jonás no fue un profeta en el sentido moderno porque su profecía de Nínive falló. Cada hombre honesto es un profeta. Él expresa su opinión, tanto de lo privado como de lo público. Por tanto, si sigues así, el resultado es este.
Él nunca dice, tal cosa sucederá, haz lo que quieras. Un profeta es un vidente, no un dictador arbitrario. La función del profeta no es decirnos lo que es inevitable, sino decirnos qué se puede construir a partir de las actividades imaginarias persistentes. El futuro está determinado por las actividades imaginarias de la humanidad, actividades en su marcha creativa, actividades que se pueden ver en tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, en el verdadero sentido de la palabra, como este bailarín que ahora, desde la cima de su ideal realizado, mira cumbres aún más altas que escalar. Después de que leas esta historia, entenderás por qué él está tan seguro de que puede predeterminar cualquier futuro material que desee, y por qué está igualmente seguro de que otros le dan realidad a lo que, de otro modo, sería un simple producto de su imaginación, que no puede existir nada fuera de la imaginación, en un nivel u otro. Nada continúa existiendo excepto lo que la imaginación sostiene. La mente puede hacer sustancia, y la gente planetas propios con seres más brillantes de lo que han sido, y dar aliento a formas que pueden sobrevivir toda carne. Lord G. Byron. Mi historia comienza a la edad de 19 años. Yo era un profesor de baile medianamente exitoso. Y continué en este estado estático durante casi 5 años. Al final de este tiempo conocí a una joven que me convenció para que asistiera a tus conferencias. Al escucharte decir, imaginar crea la realidad, pensé que toda la idea era ridícula. Sin embargo, decidí aceptar tu reto y refutar tu teoría. Compré tu libro, Fuera de este mundo, y lo leí muchas veces. Aún sin estar convencido, me puse una meta bastante ambiciosa. Mi posición actual era como instructor en el estudio de danza Arthur Murray, y mi objetivo era tener una franquicia y ser el jefe de un estudio propio de Arthur Murray. Esto parecía lo más improbable del mundo, ya que las franquicias eran extremadamente difíciles de conseguir, y además yo no tenía los fondos necesarios para iniciar una operación de este tipo. Sin embargo, asumí el sentimiento de mi deseo cumplido. Y noche tras noche, en mi imaginación, me fui a dormir administrando mi propio estudio. 3 semanas después, me llamó un amigo desde Reno, Nevada. Él tenía un estudio Murray allí, y dijo que era demasiado para él hacer frente solo, por lo que me ofreció una asociación. Yo estaba encantado, tan encantado de hecho que rápidamente me fui a Reno con dinero prestado y olvidé todo sobre ti y tu historia sobre la imaginación. Mi compañero y yo trabajamos duro y tuvimos mucho éxito, pero después de un año yo aún no estaba satisfecho, quería más. Comencé a pensar en formas y medios para conseguir otro estudio. Todos mis esfuerzos fracasaron. Una noche, al acostarme, estaba inquieto y decidí leer. Mientras miraba mi colección de libros, noté tu delgado volumen, Fuera de este mundo. Pensé en el absurdo disparate que había escuchado un año antes: conseguir mi propio estudio. Conseguir mi propio estudio. Las palabras en mi mente me electrificaron. Volví a leer el libro esa noche, y más tarde en mi imaginación escuché a mi superior elogiar el buen trabajo que habíamos hecho en Reno y sugerir que adquiriéramos un segundo estudio, ya que él tenía una segunda ubicación lista para nosotros si queríamos expandirnos. Yo repetí esta escena imaginaria todas las noches sin falta. 3 semanas después de la primera noche de mi drama imaginario se materializó casi palabra por palabra. Mi socio aceptó el nuevo estudio en Bakersfield, y yo me quedé solo con el estudio de Reno. Ahora estaba convencido de la verdad de tu enseñanza, y nunca más la olvidaré. Ahora yo quería compartir este maravilloso conocimiento del poder de la imaginación con mi personal. Traté de contarles las maravillas que podían lograr, pero no pude llegar a muchos. Aunque un incidente fantástico resultó de mis esfuerzos por contar esta historia.
Un joven profesor me dijo que creía en mi historia, pero que probablemente con el tiempo habría ocurrido de todos modos. Él insistió en que toda la teoría era absurda, pero afirmó que si yo pudiera decirle algo de una naturaleza increíble que realmente sucediera, y de lo cual él pudiera ser testigo, entonces él creería. Acepté su desafío, y concebí una prueba verdaderamente fantástica. El estudio de Reno es el más insignificante de todo el sistema Murray, debido al pequeño número de habitantes de la propia ciudad. Hay más de 300 estudios Murray en el país con poblaciones mucho más grandes, por lo tanto proporcionan mayores posibilidades de rentabilidad. Así que mi prueba fue la siguiente. Le dije al profesor que dentro de los próximos 3 meses, en el momento de una convención nacional de danza, el pequeño estudio de Reno sería el principal tema de conversación en esa convención. Calmadamente me dijo que esto era bastante imposible. Esa noche, cuando me acosté, me sentí a mí mismo frente a una audiencia tremenda. Yo estaba hablando sobre la imaginación creativa, y sentí el nerviosismo de estar ante una vasta audiencia. Pero también sentí la maravillosa sensación de aceptación de la audiencia. Escuché el estruendo de aplausos y cuando salí del escenario, vi al señor Murray, él mismo acercarse y estrechar mi mano. Repetí todo este drama noche tras noche. Comenzó a tomar tonos de realidad y supe que lo había vuelto a hacer. Mi drama imaginario se materializó hasta el último detalle. Mi pequeño estudio de Reno fue la conversación de la convención, y aparecí en ese escenario tal como lo había hecho en mi imaginación. Pero incluso después de este suceso increíble, pero cierto, el joven profesor que me hizo el reto no quedó muy convencido. Él dijo que todo había sucedido muy naturalmente, y estaba seguro de que hubiera sucedido de todos modos. No me importó su actitud, porque su desafío me había dado otra oportunidad para probar, al menos para mí, que imaginar sí crea la realidad. A partir de ese momento, yo continué con mi anhelo de ser dueño del estudio de danza Arthur Murray más grande del mundo. Noche tras noche, en mi imaginación, me escuché a mí mismo aceptar la franquicia de un estudio para una gran ciudad. Dentro de 3 semanas el señor Murray me llamó y me ofreció un estudio en una ciudad de 1,5 millones de personas. Ahora mi objetivo es hacer de mi estudio el más grande y más grandioso de todo el sistema. Y, por supuesto, sé que se hará a través de mi imaginación. E.O.L. Jr. Douglas Fawcett. Escribe: la imaginación puede ser difícil de captar. Siendo movediza, se desvanece en cada una de sus metamorfosis, y así despliega su magia transformadora. Debemos mirar más allá del hecho físico, hacia la imaginación que lo ha causado. Durante 1 año, E.O.L. Jr. se perdió en su metamorfosis. Afortunadamente, recordó el absurdo disparate que había escuchado antes de tener su propio estudio, y releer el libro. En el nivel humano, los actos imaginarios necesitan un cierto intervalo de tiempo para desarrollarse. Pero los actos imaginarios, ya sean que se hayan plasmado en letra impresa o se hayan guardado en el seno de un ermitaño, con el tiempo serán realizados. Ponte a prueba, aunque solo sea por curiosidad. Descubrirás que el profeta es tu propia imaginación, y sabrás que no es ficción. Nunca estaremos seguros de que no fue una mujer pisando en el lagar quien comenzó ese sutil cambio en la mente de los hombres, o que la pasión por la cual tantos países fueron entregados a la espada no comenzaron en la mente de algún pastor, iluminando sus ojos por un momento, antes de que corriera en su casa. No es ficción. La imaginación se manifiesta en lo que se convierte nuestra vida. Y se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda puedan creer. Los griegos tenían razón. Los dioses han descendido a nosotros en la semejanza de los hombres, pero se han quedado dormidos y no se dan cuenta del poder que ejercen sus actividades imaginarias. Son reales los sueños de los dioses, y suavemente pasan su placer en un largo sueño inmortal. Eve, una autora, es plenamente consciente de que la ficción de hoy puede convertirse en un hecho del mañana. En esta carta, ella escribe: una primavera, terminé una novela, la vendí y la olvidé. No fue sino hasta hace muchos meses después que me senté y comparé impresionada algunos hechos en mi ficción con algunos hechos en mi vida. Por favor, lee un breve resumen de mi historia creada. Luego, compara con mi experiencia personal. La heroína de mi historia tomó un viaje de vacaciones a Vermont.
a la pequeña ciudad de Stowe, Vermont, para ser exacta. Cuando llegó a su destino, se enfrentó a un comportamiento tan desagradable por parte de su acompañante que tuvo que decidir o bien continuar con su patrón de vida de permitir que la demanda egoísta de otra persona la dominara, o romper ese patrón y dejarlo. Ella lo rompió y regresó a Nueva York. Cuando ella regresó, y la historia continúa, los eventos tomaron forma en una propuesta de matrimonio que ella felizmente aceptó. En cuanto a mi parte de esta historia, a medida que los pequeños acontecimientos evolucionaban, comencé a recordar los dictados de mi propio lápiz y una significativa relación. Esto es lo que me sucedió. Recibí una invitación de una amiga ofreciéndome unas vacaciones en su casa de verano en Vermont. Yo acepté y al principio no me sorprendí cuando supe que su casa de verano estaba en la ciudad de Stowe. Cuando llegué, encontré a mi amiga en un estado tan nervioso que me di cuenta de que me enfrentaba a un verano miserable o a la opción de marcharme. Nunca antes en mi vida había sido lo suficientemente fuerte como para ignorar lo que yo pensaba eran las demandas del deber y la amistad, pero esta vez lo hice y sin ceremonia regresé a Nueva York. Pocos días después de regresar a mi casa, yo también recibí una propuesta de matrimonio, pero en este punto se separaron el hecho y la ficción. Yo rechacé el ofrecimiento. Yo sé, Neville, no existe tal cosa como la ficción. Eve, olvidadiza es la tierra verde. Solo los dioses recuerdan eternamente. Por sus grandes memorias son conocidos los dioses. Los fines corren fieles a sus orígenes imaginarios. Cosechamos el fruto de un tiempo de florecimiento olvidado. En la vida los eventos no siempre surgen donde hemos esparcido la semilla, así que puede que nosotros no reconozcamos nuestra propia cosecha. Los acontecimientos son la aparición de una actividad imaginaria oculta. La gente es libre de imaginar lo que desee. Por eso, a pesar de todos los fatalistas y los errados profetas de calamidades, todas las personas despiertas saben que son libres. Ellos saben que están creando la realidad. ¿Hay un pasaje bíblico para apoyar esta afirmación? Sí, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. Génesis 41:13. W. B. Yeats debe haber descubierto que no es ficción, porque, después de describir algunas de sus experiencias en el uso consciente de la imaginación, escribe: si todos los que han descrito acontecimientos como este no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todas las personas, ciertamente todas las imaginativas, deben estar siempre lanzando encantamientos, espejismos, ilusiones, y todas las personas, especialmente las pasivas, quienes no tienen una vida egotista poderosa, deben pasar continuamente bajo su poder. Nuestros pensamientos más elaborados, propósitos elaborados, emociones precisas, a menudo, como yo pienso, no son realmente nuestros, sino que han subido repentinamente, por así decirlo, desde el infierno o bajado desde el cielo. No es ficción. Imagina mejor que lo mejor que sabes. Fin de parte 2. Suscríbete para más contenido.